Esta anciana es mi abuela. Durante 10 años, el millonario pegó carteles de su madre desaparecida por toda la ciudad. Todo se detuvo cuando un niño miró la foto y dijo, «Esa anciana es mi abuela». Lo que el hombre descubrió después explicó la desaparición y reveló algo mucho peor. Álvaro Gómez era el tipo de hombre que cruzaba pasillos dejando el silencio a su paso. En las oficinas de vidrio que llevaban su nombre, los empleados bajaban la cabeza cuando él pasaba, no por respeto, sino por miedo. Esa misma mañana, horas antes, había despedido a una secretaria entre lágrimas sin siquiera levantar la vista de la tablet. «Los problemas personales no me interesan. Traiga resultados o váyase», dijo seco, mientras ella intentaba explicar que su hijo estaba enfermo. Para Álvaro, las personas eran números, piezas fácilmente reemplazables, y la crueldad no era más que eficiencia disfrazada de gestión. Aún así, detrás de esa armadura de arrogancia y desprecio, existía una grieta que jamás había cicatrizado. Bastaba con que alguien mencionara la palabra madre para que algo dentro de él se cerrara. Ernestina, su madre, había desaparecido 10 años atrás, sin nota, sin aviso, sin dejar un solo rastro confiable. Álvaro recordaba haberle gritado a los agentes, haber sobornado investigadores, haber contratado equipos enteros de búsqueda privada. «Quiero resultados, no excusas», repetía, golpeando mesas con el puño. Nada había servido. Ninguna pista concreta, ningún cuerpo, ningún adiós. Solo un vacío que se negaba a aceptar. Con el tiempo, esa ausencia se volvió obsesión. Álvaro mandó imprimir cientos de carteles, todos idénticos, con la foto de su madre y un número de contacto que nunca dejaba de sonar, casi siempre por error. Él mismo caminaba por la ciudad pegando algunos de ellos, como si ese gesto lo mantuviera conectado a ella. Era lo único que hacía sin testigos, sin empleados, sin aplausos. A veces se quedaba parado frente a los postes durante minutos enteros, mirando el rostro impreso y pensando en silencio. ¿Cómo pudiste simplemente desaparecer? Aquella tarde, después de otro día aplastando personas sin remordimiento, Álvaro caminaba por las calles con pasos pesados. El viento frío le cortaba el rostro y el ruido de la ciudad parecía demasiado lejano. Fue entonces cuando reconoció un cartel específico pegado torcido en un poste viejo. No había nada diferente en él, pero aún así su cuerpo reaccionó como si hubiera recibido un golpe. Se acercó despacio sintiendo el pecho oprimirse, la respiración fallar, los ojos arder de rabia y añoranza. 10 años, murmuró casi sin voz, pasando los dedos por el papel áspero. 10 años y nunca diste una señal, mamá. El recuerdo llegó con fuerza. Ernestina en la cocina, quejándose del café aguado, sonriendo mientras él salía a trabajar. «No dejes que el mundo te endurezca demasiado, Álvaro», le decía. Él siempre lo ignoraba. Ahora esas palabras sonaban como un eco cruel, imposible de silenciar. El millonario cerró los ojos por un instante. Tragó saliva, odiando el hecho de que aún sintiera dolor por algo que nunca pudo controlar. «Esa anciana es mi abuela». La frase cayó en el aire como algo fuera de lugar, demasiado desplazado para ser ignorado. Álvaro se dio la vuelta bruscamente, el rostro transformándose de inmediato. Frente a él estaba un niño sucio, delgado, con ropa gastada y una mirada demasiado seria para alguien de esa edad. «¿Qué dijiste?», preguntó Álvaro ya con la voz cargada de irritación. «Dije que esa mujer es mi abuela», repitió el niño, señalando directamente el cartel sin dudar. El impacto inicial dio paso rápidamente a la furia. Álvaro sintió la sangre subirle al rostro, la mandíbula tensarse. «¿Crees que esto es gracioso?», disparó, dando un paso al frente. «Esto no tiene ninguna gracia». El niño no retrocedió. Sostuvo la mirada firme, como si estuviera acostumbrado a que los adultos intentaran intimidarlo. «No estoy jugando», respondió con calma.
Yo sé quién es ella. Cállate, gruñó Álvaro. Esa mujer es mi madre. La busco desde hace 10 años. 10 años. No sabes de lo que estás hablando. El niño respiró hondo, claramente incómodo, pero no perdió la compostura. Yo vivo con ella, dijo, simple, directo, como quien enuncia un hecho común. Álvaro soltó una risa corta, cargada de desprecio. Ah, claro, y yo soy Santa Claus, ironizó. Escucha, chamaco, ¿quién te mandó a decir eso? ¿Alguien te pagó? Nadie me mandó, respondió el niño. Y nadie me pagó nada. Ella es mi abuela, y punto. La tranquilidad de ese niño empezó a incomodar a Álvaro de una manera peligrosa. Aquello no parecía una estafa ensayada, no tenía el tono lloroso de quien pide dinero. Aún así, se negaba a ceder. Estás mintiendo, afirmó con dureza. Y mentir sobre esto es algo muy serio. Entonces, ¿por qué usted tiene miedo?, replicó el niño en un hilo de voz sin agresividad. La pregunta atravesó a Álvaro como una hoja afilada. Abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. El silencio se extendió entre los dos, pesado, casi sofocante. Álvaro sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de rabia, incredulidad y una esperanza que odiaba admitir. Pensó en todas las noches en vela, en todas las llamadas falsas, en cada pista que había terminado en nada. No crees expectativas, se decía a sí mismo. Eso solo va a doler más. Aún así, había algo en ese niño que no encajaba con una mentira. Si esto es algún tipo de broma, dijo Álvaro ahora en un tono más bajo pero amenazante, te juro que te vas a arrepentir. El niño asintió lentamente. No es una broma, respondió. Puedo probarlo. Álvaro respiró hondo, el corazón latiendo demasiado fuerte para alguien que siempre decía tener el control. Entonces, llévame con ella, ordenó. Ahora. Si estás diciendo la verdad, llévame con esa mujer. Sin mostrar miedo ni euforia, el niño simplemente giró el cuerpo y empezó a caminar por la banqueta, confiado como si ya supiera que él iría detrás. Álvaro se quedó quieto por un segundo, mirando de nuevo el cartel balanceándose con el viento. El rostro de su madre parecía observarlo, silencioso, lleno de preguntas. Algo dentro de él susurró que ese paso lo cambiaría todo. Aún así, siguió al niño, cargando en el pecho una tensión que mezclaba incredulidad, furia y una esperanza demasiado peligrosa para ser ignorada. El niño caminaba al frente sin prisa, esquivando personas y baches como quien conocía bien ese camino. Álvaro lo seguía a unos pasos de distancia, el corazón golpeándole el pecho, la mente en guerra. Una parte de él quería reírse de lo absurdo de la situación, otra parte, mucho más peligrosa, temía que fuera verdad. No te ilusiones, se repetía en silencio, intentando protegerse. Aún así, cada paso que daba el niño parecía arrastrarlo más cerca de algo que llevaba una década evitando enfrentar. La casa apareció al final de una calle sencilla, con la pintura descarapelada y un pequeño jardín mal cuidado. Nada ahí recordaba el mundo de lujo que Álvaro conocía tan bien. Se detuvo frente al portón oxidado tragando saliva. Si esto es mentira, me voy ahora mismo, pensó, sintiendo cómo la rabia crecía como un mecanismo de defensa. El niño abrió el portón y señaló la puerta. Aquí es, dijo sin dramatismo, como si presentara algo cotidiano. Álvaro sintió que las piernas le pesaban, como si el suelo quisiera retenerlo ahí. Levantó la mano para tocar, pero dudó. El recuerdo de su madre cruzó su mente en destellos rápidos, el olor del café, la voz firme, la mirada que lo desarmaba. No crees expectativas, se susurró. Entonces tocó. El sonido seco resonó en la casa pequeña, demasiado fuerte para el silencio de aquella tarde. Se escucharon pasos lentos del otro lado. Cada segundo de espera se estiró de forma cruel, casi insoportable. La puerta se abrió. Ernestina estaba ahí. Más delgada,
el cabello completamente blanco, el rostro marcado por el tiempo y por una vida dura, pero con la misma mirada firme que él conocía tan bien. Álvaro sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No fue alivio, no fue alegría, fue puro shock, crudo, devastador. Abrió la boca, intentó decir mamá, intentó decir cualquier cosa, pero no salió nada. El mundo parecía haberse encogido hasta ese pequeño espacio entre los dos. Ella lo miró durante largos segundos, como si evaluara a un extraño. Entonces habló en voz baja sin temblor, sin emoción aparente. No debiste haberme encontrado. La frase cayó pesada, sin piedad. Álvaro sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? Logró balbucear confundido. Mamá, yo te busqué por todas partes. ¿Por qué dices eso? La mirada de ella no se suavizó. No había acogida ahí. Había decisión. Yo no desaparecí del mundo, Álvaro, dijo, con una calma cortante. Yo desaparecí de tu vida. Él sintió subir la rabia mezclada con un dolor antiguo. Eso no tiene sentido, replicó con la voz quebrándose. Tú desapareciste. No dejaste nada, ninguna explicación. ¿Sabes lo que eso me hizo? Ernestina respiró hondo, como quien se prepara para decir algo guardado durante años. Sé exactamente lo que hice, respondió, y lo haría todo de nuevo. Esas palabras rompieron algo dentro de él. Entonces dime, explotó Álvaro, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué me abandonaste? El niño observaba todo en silencio, parado en un rincón, como si entendiera que ese momento no le pertenecía. Ernestina mantuvo la mirada fija en su hijo, sin apartarla. Me fui el día en que dejé de reconocer al hombre en el que te convertiste. Dio unos pasos hacia atrás, abriendo espacio para que él entrara. Álvaro entró, aturdido, sintiendo el olor sencillo de la casa, tan distinto a la mansión donde había crecido. ¿Te acuerdas de Gloria, la joven empleada que trabajaba en la casa?, preguntó Ernestina de repente, con la voz cargada de algo más pesado. Álvaro frunció el ceño. ¿De qué estás hablando?, respondió impaciente. Ernestina no dudó. Yo siempre supe de la relación entre ustedes, dijo de forma directa. Tú creías que era un secreto, pero no lo era. Ella era mi amiga, mi confidente. Hablábamos todos los días y siempre me contó todo. Se acercó un poco más, como si cada palabra exigiera valentía. Fue ella quien vino a mí llorando, contándome que estaba embarazada de ti, continuó. Dijo que iba a buscarte, que creía que asumirías al niño, que tendrías al menos un poco de responsabilidad. Álvaro sintió que el estómago se le revolvía. Ernestina no apartó la mirada. ¿Sabes qué recibió a cambio? Un despido inmediato, humillaciones, gritos. La amenazaste para que no le contara a nadie sobre la relación y mucho menos sobre el hijo. Tú no entiendes, intentó defenderse Álvaro, pero la voz murió antes de tomar fuerza. Entiendo más de lo que imaginas, lo interrumpió Ernestina, ahora con la voz cargada de dolor contenido. Vi a esa joven salir destruida de tu casa, embarazada, con miedo, cargando a un niño que tú trataste como un error que debía ser borrado. Yo cuidé de ella, completó. Acompañé cada lágrima, cada noche de desesperación, y ahí supe que algo en ti se había perdido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Álvaro sintió vergüenza, rabia consigo mismo, confusión, todo al mismo tiempo. Se pasó la mano por el rostro, caminando de un lado a otro. Entonces, ¿me dejaste por eso?, preguntó, casi en un susurro. Me fui porque necesitaba sobrevivir al hombre en el que te convertiste, respondió Ernestina. Quedarme me habría destruido. Álvaro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por primera vez quedó claro que su madre no había huido del mundo. Había huido de él.
y esa comprensión dolía más que cualquier ausencia silenciosa. El niño seguía ahí, quieto, observando cada palabra, cada gesto. Álvaro volvió a notar su presencia y sintió una opresión extraña en el pecho. Había algo en ese niño que conectaba todas esas piezas de una forma amenazante. El silencio que se instaló en la sala parecía tener vida, pesado, casi sofocante. Álvaro sentía su propio corazón latir demasiado fuerte, como si quisiera escapar del pecho. La revelación de su madre seguía resonando, golpeando pensamientos que él intentaba apartar. El niño permanecía inmóvil en un rincón, observando con una atención demasiado adulta para alguien tan pequeño, como si esperara el momento exacto en que algo más grande necesitara ser dicho. Álvaro apartó la mirada por instinto, como si ese rostro infantil cargara preguntas para las que aún no estaba preparado. Antes de que pudiera reaccionar, pasos suaves llegaron desde el pasillo. Álvaro se giró tenso, esperando más acusaciones, más golpes. La mujer que entró en la sala se detuvo un instante al verlo. El tiempo pareció jugar con ambos, estirando ese segundo incómodo. Era Gloria, más madura, el rostro marcado por años de esfuerzo y resistencia, pero con los mismos ojos que él recordaba, ojos que ahora no pedían nada, solo afirmaban presencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Álvaro. «Hola, Álvaro», dijo ella con la voz firme, aunque quebrada, como quien ha contenido algo durante mucho tiempo. Él intentó responder, pero la garganta se le secó. Las palabras se perdieron antes de nacer. Gloria dio un paso a un lado, abriendo espacio. «No vine aquí a discutir el pasado», continuó. «Vine porque necesitas saber algo». Colocó la mano con cuidado sobre el hombro del niño. El pequeño levantó el rostro, dudoso, y miró a Álvaro por primera vez de verdad. «Él es Daniel, tu hijo», dijo Gloria sin rodeos, sin dramatizar, como quien por fin suelta un peso insoportable. El mundo de Álvaro se partió en silencio. No hubo grito, no hubo reacción inmediata. Solo un vacío absoluto, como si todo hubiera sido absorbido por un abismo sin fondo. Miró al niño, luego a Gloria, luego a su madre. Intentó reír, negar, encontrar cualquier frase que lo salvara de esa realidad. No llegó nada. El niño sostuvo la mirada confundido, sin saber si debía sentir miedo, rabia o expectativa. Esa criatura era carne, hueso y consecuencia. Esto no es posible», murmuró Álvaro, más para sí mismo que para ellos. «Sí lo es», respondió Gloria con firmeza. «Y tú lo sabes». Álvaro dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. La sala giraba lentamente. Sintió las piernas temblar, el orgullo desmoronarse en pedazos pequeños y cortantes. Por primera vez en muchos años, no tenía una respuesta preparada. No tenía una amenaza. No tenía dinero suficiente para borrar lo que tenía delante. «No te pedí nada», continuó Gloria, ahora con la voz cargada de emoción contenida. «No te pedí reconocimiento, no te pedí dinero, no te pedí presencia, solo quise que lo supieras». El niño tragó saliva, apretando una mano contra la otra. «Yo solo quería conocer», dijo en voz baja, casi un susurro. «Saber de dónde vengo». Esas palabras atravesaron a Álvaro como un golpe directo al pecho. No había acusación en ellas, solo un niño intentando entender su lugar en el mundo. Ernestina observaba todo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero firmes. «Yo protegí a ese niño como pude», dijo por fin. «Lo protegí porque tú no fuiste capaz». La vergüenza subió en Álvaro como un incendio. Los recuerdos del pasado adquirieron un nuevo peso, una nueva forma. Ya no eran errores abstractos, tenían rostro, voz, presencia. Miraba a ese niño y veía todo lo que había intentado borrar. Responsabilidad, consecuencia, verdad. «Míralo», insistió Gloria, acercándose. «Míralo bien». Álvaro obedeció, contra su voluntad. El niño tenía sus ojos.
la misma manera de fruncir el ceño cuando estaba nervioso, el mismo silencio defensivo. El parecido era demasiado cruel para ser ignorado. El suelo pareció ceder bajo sus pies. Se llevó la mano al rostro, respirando con dificultad, sintiendo algo que no había experimentado en años, miedo real. «Yo no sé qué decir», confesó, con la voz rota, irreconocible. «Por primera vez, no necesitas decir nada», respondió Gloria. «Solo necesitas sentir». Y Álvaro sintió. Sintió el peso de cada elección, de cada palabra dicha en el pasado, de cada puerta cerrada. Sintió el impacto de comprender que ese niño existía a pesar de él, no gracias a él. El niño dio un paso tímido al frente, deteniéndose a pocos metros. No extendió la mano, no pidió un abrazo. Solo se quedó ahí, esperando algo que ni siquiera él sabía definir. El impacto de la revelación todavía flotaba en el aire cuando Álvaro sintió que algo se endurecía dentro de él. Era un mecanismo antiguo, automático, casi instintivo. Siempre que se veía acorralado, no sentía culpa primero, sentía rabia. El dolor que amenazaba con surgir fue rápidamente aplastado por una frialdad calculada, la misma que usaba en las salas de juntas para destruir personas sin pestañear. Respiró hondo, enderezó los hombros y dejó que su mirada perdiera cualquier rastro de humanidad. «Esto es un montaje», dijo por fin con la voz baja y cortante. «Una puesta en escena muy bien ensayada, además». Gloria lo miró, sorprendida no por la acusación, sino por la rapidez con la que él se había cerrado. «Álvaro, míralo», intentó insistir señalando al niño. «Míralo bien». Él ni siquiera giró el rostro. «Ya vi suficiente», respondió seco. «Historias como esta aparecen todo el tiempo cuando alguien tiene dinero». Daniel sintió el golpe, aunque no entendiera todos los detalles. El niño bajó ligeramente la cabeza confundido, sintiéndose más pequeño de lo que ya era. Ernestina dio un paso al frente, indignada. «¿Te estás escuchando?», preguntó con la voz firme, casi herida. Álvaro soltó una risa corta, sin humor. «Estoy escuchando a alguien que estuvo escondida durante años y ahora aparece con un guión listo», replicó. «Demasiada coincidencia como para que yo crea». «¿Nos estás llamando mentirosos a todos?», preguntó Gloria con la voz quebrada. Álvaro por fin la miró con los ojos fríos, evaluadores. «Estoy diciendo que esto es conveniente», respondió. «Un niño, una historia emocional, todo muy bien calculado. Es tu hijo», explotó Gloria dejando que la emoción rompiera la barrera. «No te atrevas a usar esa palabra conmigo», cortó Álvaro, en un tono que heló la habitación. Daniel dio un paso involuntario hacia atrás. «Yo no quiero nada», dijo en un hilo de voz. «Yo solo...» «Basta», interrumpió Álvaro levantando la mano. Esto ya fue demasiado lejos. Se pasó la mano por el rostro visiblemente irritado, como si estuviera lidiando con una molestia burocrática. «Si el objetivo es dinero, abogados o un acuerdo, díganlo de una vez», añadió. «No tengo tiempo para teatro». Ernestina sintió que el corazón se le encogía al ver en lo que su hijo se había convertido. «No aprendiste nada», dijo con tristeza. «Ni siquiera ahora». Álvaro desvió la mirada, como si esas palabras no significaran nada. «Aprendí a no ser ingenuo», respondió. «Eso me ha mantenido con vida». Sin despedirse, caminó hacia la puerta. Gloria intentó detenerlo. «Álvaro, por favor, no te vayas así». Él abrió la puerta con fuerza. «Esto se acaba aquí», dijo, sin mirar atrás. «No me busquen de nuevo». Daniel levantó la mirada, esperando al menos una última mirada, una señal de duda. No llegó nada. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en la casa sencilla. El sonido pareció demasiado definitivo. Afuera, Álvaro respiró hondo, se acomodó el saco y recuperó su postura habitual. «No te involucres», se repetía mentalmente. «No creas». Aún así, al comenzar a caminar, algo extraño ocurrió. El silencio no trajo alivio. Trajo imágenes.
En los días que siguieron, intentó enterrar todo en el trabajo. Despidió a más personas, firmó contratos, participó en reuniones interminables. Pero por las noches, cuando el mundo por fin se callaba, los recuerdos llegaban sin pedir permiso. La voz de su madre diciendo que ya no lo reconocía, la mirada de Gloria, la expresión confundida de ese niño. Despertaba sudando, irritado, culpando al cansancio, al estrés, a cualquier cosa, menos a la verdad. Álvaro se dio cuenta, contra su voluntad, de que su imperio seguía en pie, intacto por fuera, pero por dentro algo empezaba a derrumbarse en silencio. Y cuanto más intentaba aferrarse a la frialdad, más claro quedaba que esa defensa ya no funcionaba como antes. En los días siguientes, Álvaro intentó seguir exactamente como siempre lo había hecho, como si la vida fuera un riel rígido del que no se podía salir. Se despertaba a la misma hora, se ponía el mismo traje impecable, cruzaba los pasillos con la misma mirada dura y continuaba tratando a las personas como obstáculos desechables. En las reuniones, su voz permanecía firme, fría, calculada. Los resultados no esperan sentimientos, repetía, casi como un mantra. Por dentro, sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Había una incomodidad constante, una presión en el pecho que aparecía sin aviso, sobre todo cuando el silencio se instalaba. Por las noches, en el departamento demasiado grande para alguien solo, caminaba de un lado a otro intentando no pensar. Se servía un trago, lo dejaba intacto, se sentaba, se levantaba otra vez. El rostro de su madre aparecía sin pedir permiso, mezclado con la mirada de ese niño. «Es solo cansancio», decía en voz alta como si pudiera convencerse. «Emoción pasajera. Mañana se pasa». Pero no se pasaba, y fue en ese estado de negación forzada cuando llegó la carta. El sobre sencillo desentonaba con todo a su alrededor. Álvaro reconoció la letra incluso antes de abrirlo. Se quedó quieto unos segundos, sintiendo un frío extraño subirle por la espalda. Cuando por fin leyó, cada palabra pareció grabarse a fuego. «Tu madre está en el hospital». Sufrió un infarto después del reencuentro. Su estado es grave. Si todavía hay algo humano en ti, ven. El papel tembló en su mano. No hubo rabia ni sarcasmo, solo un miedo crudo, directo, que lo obligó a moverse sin pensar. El hospital lo engulló con sus pasillos largos y luces frías. Álvaro caminaba rápido, pero sentía el cuerpo pesado, como si fuera al encuentro de algo irreversible. Al detenerse frente a la puerta de la habitación, el corazón parecía querer romperle el pecho. Por primera vez, dudó de verdad. «Si entro, nada volverá a ser como antes», murmuró. Aún así, empujó la puerta. Ernestina estaba acostada, frágil de una manera que él nunca había visto. Tubos, cables, aparatos marcaban el ritmo de una vida cansada. Álvaro dio unos pasos, con los ojos llenos de lágrimas, la respiración corta. «Mamá», la llamó, casi en un susurro. Los ojos de ella se abrieron lentamente, tardando en enfocar. Cuando lo reconoció, una mezcla de tristeza y alivio cruzó su rostro. «Viniste», dijo con esfuerzo. «Pensé que no vendrías». Álvaro tomó su mano con cuidado, como si temiera lastimarla. «Debí haber venido antes», confesó con la voz rota. «Debí haberte escuchado todos estos años». Ernestina respiró hondo, cada movimiento visiblemente doloroso. «El impacto fue demasiado grande», murmuró. «Guardar tantas cosas, por tanto tiempo». El corazón no aguantó. Álvaro sintió una opresión violenta en el pecho. «Esto es culpa mía», dijo llorando. «Todo esto es culpa mía. Yo causé esto». «No huyas de eso», respondió Ernestina con una firmeza sorprendente. «Mírame». Él obedeció. «Yo también me equivoqué como madre», continuó. «Pero tú te perdiste, y aún puedes encontrarte». «Me convertí en un monstruo», dijo Álvaro casi sin voz. «Te lastimé a Gloria, lastimé a Daniel incluso antes de conocerlo. No merezco nada».
Merecer no importa ahora, lo interrumpió Ernestina. Lo que importa es lo que vas a hacer de aquí en adelante. Respiró hondo, reuniendo fuerzas como si supiera que el tiempo se estaba acabando. Escucha con atención, dijo. Esto es lo que quiero antes de partir. Mejora. Sé alguien mejor de lo que has sido hasta ahora. Cuida de Gloria. Protege a Daniel. No permitas que ese niño crezca sintiendo el mismo abandono que tú causaste. Álvaro movía la cabeza, desesperado. Hago todo, repetía. Todo. Cambio. Lo juro. Ernestina apretó su mano con debilidad. No jures, pidió. Hazlo. La respiración de ella empezó a fallar. Álvaro se dio cuenta y entró en pánico. No me dejes ahora, suplicó. Te necesito. No me necesitas a mí, respondió ella, con un hilo de voz. Necesitas hacer lo correcto. Por ellos. Por ti. Los ojos de Ernestina se cerraron lentamente, serenos, definitivos. El monitor emitió un sonido continuo que cortó el aire como una cuchilla. «¿Mamá?», llamó Álvaro desesperado. «Mamá, por favor». Los enfermeros entraron rápidamente, apartándolo, intentando reanimarla. Álvaro se quedó quieto, sin poder respirar, sin poder parpadear. Cuando todo terminó no hubo discursos, solo una mirada silenciosa confirmando lo inevitable. Ernestina había muerto. Álvaro sintió que el cuerpo cedía. Cayó de rodillas, el llanto saliendo fuerte, descontrolado, casi infantil. «Te maté», repetía en shock. «Maté a todos. Soy el peor monstruo que existe». Por primera vez, no había excusas, no había frialdad, no había dinero que lo protegiera. Solo culpa, dolor y un vacío aplastante. Ahí, en ese cuarto frío, algo por fin se rompió dentro de él de manera definitiva. El último deseo de su madre resonaba como una orden imposible de ignorar. Álvaro entendió que ya no había forma de huir. O cambiaba de verdad, o cargaría con esa muerte para siempre, sin ninguna redención. El día del funeral amaneció gris, pesado, como si el cielo hubiera decidido compartir el duelo que se extendía por el cementerio. Una llovizna fina caía de forma constante, mojando ropa, flores y pensamientos, sin prisa por irse. Álvaro llegó temprano, vestido de negro absoluto, con el rostro abatido, los ojos hundidos, irreconocible para quienes solo lo conocían como el hombre temido e impenetrable. Cada paso hacia el ataúd parecía un castigo silencioso que él aceptaba sin resistencia. El ataúd sencillo contrastaba con todo lo que Álvaro siempre había valorado en la vida. No había lujo, no había ostentación, solo madera clara, flores blancas y un silencio respetuoso alrededor. Ernestina yacía ahí, serena, como si por fin hubiera encontrado descanso después de años cargando dolores que nadie veía. Álvaro se quedó de pie durante largos minutos, mirando el rostro de su madre, sintiendo el pecho oprimirse hasta doler físicamente. «Perdóname», murmuró, tan bajo que nadie lo oyó. «Llegué demasiado tarde. Había pocas personas presentes». Vecinos, conocidos, gente sencilla a la que Ernestina había ayudado a lo largo de la vida. Cada mirada dirigida a Álvaro cargaba curiosidad, juicio o compasión silenciosa. Él lo sentía todo, pero no reaccionaba a nada. Por primera vez, no le importaba la imagen que proyectaba. Gloria estaba ahí, vestida de manera discreta, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. A su lado, Daniel sostenía su mano con fuerza, el niño visiblemente confundido, sintiendo el peso de ese momento sin comprenderlo del todo. Cuando el pastor empezó a hablar, Álvaro apenas escuchó las palabras: bondad, amor, sacrificio, rectitud. Cada término era como una hoja fina atravesando su conciencia. Recordaba a su madre en la cocina, defendiendo a empleados humillados, ofreciendo ayuda a quien la necesitaba. Ella era todo lo que yo dejé de ser, pensó, sintiendo un nudo formarse en la garganta.
Las manos le temblaban ligeramente y no intentó ocultarlo. Ya no había razón para fingir fortaleza. En el momento final, cuando el ataúd comenzó a descender lentamente, Álvaro sintió que algo se quebraba otra vez. Un sonido escapó de su boca, un sollozo brusco, descontrolado, que intentó contener sin éxito. «No te vayas», susurró, con una desesperación casi infantil. «Todavía no». Gloria apretó la mano de Daniel con más fuerza. El niño miró a Álvaro, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo un dolor que no sabía nombrar. Ese niño, tan pequeño, ya cargaba pérdidas demasiado grandes. Cuando todo terminó, las personas comenzaron a dispersarse en silencio. Álvaro permaneció ahí, inmóvil, mirando la tierra recién removida. La lluvia ahora caía con más fuerza, empapando su traje caro, pero no se movió. No merecía consuelo, pensaba. Cada gota parecía un reproche silencioso. «Lo prometí», murmuró hacia la tumba, «y no voy a romperlo, cueste lo que cueste». Más tarde, ya casi solo, se acercó a Gloria y a Daniel. No hubo discurso ni justificación. Álvaro bajó la cabeza en un gesto simple, cargado de significado. «Fallé con ella y con ustedes», dijo con la voz ronca. «No espero perdón, solo una oportunidad para hacerlo diferente». Gloria lo observó durante varios segundos largos, evaluando no al hombre rico, sino al hombre roto frente a ella. Daniel permaneció en silencio, solo observando. Cuando Álvaro salió del cementerio, algo había cambiado de manera definitiva. El duelo ya no lo empujaba a huir, sino a una decisión silenciosa. Sabía que el dolor no desaparecería pronto, quizá nunca desaparecería. Aún así, por primera vez, no sentía ganas de esconderse de él. Ernestina se había ido, pero había dejado algo vivo dentro de él, la obligación moral de transformarse. Y mientras caminaba bajo la lluvia, Álvaro comprendió que el verdadero peso de ese funeral no era la despedida. Era el comienzo de todo lo que aún tendría que enfrentar. Los días que siguieron al funeral no trajeron alivio, pero sí trajeron claridad. Álvaro despertaba cada mañana con la sensación de cargar un peso invisible sobre el pecho, algo que no le permitía olvidar ni por un instante lo que había prometido frente a la tumba de su madre. Por primera vez, no intentó silenciar ese peso con trabajo excesivo ni con frialdad calculada. En lugar de eso, empezó a escucharlo. Cada decisión cotidiana venía ahora acompañada de una pregunta incómoda. ¿Así esperaría ella que yo actuara? Los cambios comenzaron de manera casi imperceptible, pero constante. En el trabajo, Álvaro dejó de gritar, de humillar, de tratar a las personas como desechables. Seguía siendo firme, seguía exigiendo resultados, pero había algo distinto en el tono. Los empleados antiguos fueron los primeros en notarlo. Pidió disculpas, susurraban incrédulos. Algunos recibieron llamadas inesperadas, invitaciones para regresar, propuestas de reparación. Álvaro no hacía discursos ni buscaba aplausos. Lo hacía porque lo necesitaba. Cada disculpa era como arrancar una espina antigua del propio pecho, pero lejos de las oficinas era donde ocurría la transformación más difícil. Álvaro pasó días ensayando lo que diría antes de ir a la casa de Gloria. Se detenía frente al portón, respiraba hondo, se daba la vuelta, regresaba al día siguiente. Cuando por fin tocó a la puerta, las manos le temblaban. Gloria abrió, sorprendida, a la defensiva. «No vine a discutir el pasado», dijo él de inmediato con la voz baja. «Vine a pedir permiso. Permiso para intentar ser mejor de lo que fui». El silencio que siguió fue largo. Gloria cruzó los brazos, protegiéndose. «Intentar no borra lo que hiciste», respondió. «Lo sé», dijo Álvaro sin discutir. «Nada lo borra. Solo no quiero seguir equivocándome». Ella observó a ese hombre que un día la había humillado, ahora con la cabeza baja, sin rastro de arrogancia. «Daniel va primero», dijo al final. «Siempre». Álvaro asintió. «Así debe ser».
El acercamiento con Daniel fue lento, cuidadoso, casi doloroso. Álvaro no forzó abrazos, no exigió atención, no intentó comprar afecto. Se sentaba en el suelo a jugar cuando era invitado, ayudaba con la tarea en silencio, asistía a los entrenamientos escolares desde lejos. A veces se equivocaba, decía algo áspero, se cerraba demasiado. Cuando se daba cuenta, respiraba hondo y daba marcha atrás. «Perdón», le decía al niño, mirándolo a los ojos. A Daniel le sorprendía más la disculpa que los errores. Con el tiempo, pequeñas rutinas comenzaron a formarse. Álvaro llevaba a Daniel a la escuela, aprendía los nombres de los maestros, asistía a reuniones que antes habría despreciado. Cocinaba mal, quemaba el arroz, se reía de sí mismo, algo impensable meses atrás. Gloria observaba todo con cautela, pero también con atención. Veía gestos que no parecían ensayados. Veía un esfuerzo real. «Estás diferente», dijo un día, sin exagerar la emoción. «Estoy intentando serlo», respondió Álvaro. «Todos los días». También cambió la forma en que miraba el mundo a su alrededor. Empezó a frecuentar el barrio, a hablar con la gente, a escuchar historias. Descubrió realidades que siempre había ignorado. No como un benefactor distante, sino como alguien dispuesto a aprender. Daniel lo jalaba de la mano, le presentaba a amigos, le mostraba pequeños logros escolares con un orgullo tímido. Álvaro sentía crecer dentro de sí algo nuevo, algo que mezclaba responsabilidad y afecto, miedo y ganas de hacer las cosas bien. Cierta noche, después de acostar a Daniel, Álvaro se quedó sentado en el sofá, en silencio. Gloria se acercó. «No tienes que probar nada hoy», dijo ella. «Lo sé», respondió él, «pero necesito seguir mañana». Ella asintió, comprendiendo. Por primera vez, no había hostilidad en esa mirada. Había vigilancia, sí, pero también una rendija. Álvaro sabía que no había redención rápida ni final cómodo. Sabía que podía volver a fallar. Aún así, algo era definitivamente distinto. Ya no era el hombre que huía, que aplastaba, que negaba. Estaba lejos de ser perfecto, pero ahora caminaba en la dirección correcta. Y al observar a Daniel dormir tranquilo en el cuarto de al lado, Álvaro comprendió que ese era el mayor reto de todos, y también la mayor oportunidad que había tenido para, por fin, honrar el nombre de su madre. Algunos meses después, el día amaneció en silencio, con un cielo demasiado claro para un momento tan cargado. Álvaro despertó antes de que sonara el despertador, sintiendo esa opresión conocida en el pecho, ahora distinta, menos cortante, pero aún presente. Se vistió sin prisa y observó a Gloria ayudar a Daniel a arreglarse. Había algo solemne en los gestos simples, como si todos supieran que ese día no era común. Sin muchas palabras, salieron juntos, unidos por un respeto silencioso que tardó demasiado tiempo en construirse. El cementerio estaba tranquilo, casi vacío. La tumba de Ernestina aparecía a lo lejos, sencilla, limpia, rodeada de flores cuidadas con cariño. Álvaro se detuvo un instante antes de acercarse, respirando hondo, como hacía desde el día en que todo había cambiado. Daniel tomó su mano sin darse cuenta, un gesto natural, espontáneo, que aún lo sorprendía. Álvaro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no se apartó. Ahora él se quedaba. Los tres se arrodillaron frente a la lápida. El silencio parecía respetuoso, profundo, como si incluso el viento hubiera decidido esperar. Álvaro fue el primero en hablar. La voz salió firme, pero cargada de emoción. «Mamá», comenzó, tragando saliva. «Tú me mostraste quién era, y quién no quería admitir que me había convertido. Me hiciste perderte para que finalmente pudiera encontrarme. Fallé con todos, especialmente contigo, pero cambié y sigo cambiando. Todos los días. Te amo». Bajó la cabeza durante unos segundos, sintiendo el peso de esas palabras. Gloria respiró hondo antes de hablar, con la voz quebrada, pero segura.
Ernestina, tú me salvaste cuando estaba sola, con miedo, cargando a un niño y un dolor que parecía demasiado grande. Creíste en mí cuando nadie más creyó. Miró brevemente a Álvaro y luego volvió la vista a la tumba. Sé que tú querías esto. Que él fuera diferente, y lo está intentando, de verdad. Daniel soltó la mano de Álvaro y se acercó un poco más a la lápida. Tocó la piedra fría con cuidado, como si tocara a su propia abuela. Abuelita, dijo en voz baja, fue por ti que nos convertimos en una familia. Tú siempre decías que las personas podían cambiar, solo necesitaban quererlo mucho. Él quiere, yo lo vi. Álvaro sintió que el pecho se le apretaba de nuevo, esta vez de una manera casi dulce. El sol atravesó las nubes en ese instante, iluminando la tumba de forma suave, casi simbólica. Álvaro levantó la mirada, emocionado, y miró a Gloria. Ya no había defensas ni miedo. Sé que no borré el pasado, dijo con sinceridad. Sé que nada devuelve lo que les quité, pero todo lo que soy ahora, se lo debo a ella y a ustedes. Gloria sostuvo la mirada durante varios segundos largos, evaluando no al hombre que él había sido, sino al hombre que estaba ahí. No olvidé, dijo con calma. Ni todo lo que dolió, pero veo en quién te estás convirtiendo. Veo el esfuerzo, veo el cuidado con Daniel. Respiró hondo. Y por ella, y por él, elijo perdonar. Álvaro sintió que las piernas le flaqueaban. El perdón, algo que nunca había pedido de verdad, llegaba ahora como un regalo pesado y transformador. Daniel dio un paso al frente y abrazó a Álvaro con una fuerza inesperada. Yo también perdono, dijo, simple, directo, como solo un niño puede hacerlo. Ya no eres ese hombre. Álvaro cerró los ojos, abrazando al niño con cuidado, dejando que las lágrimas cayeran sin vergüenza alguna. Por primera vez, no eran lágrimas de culpa pura, sino de gratitud profunda. Los tres permanecieron ahí unos minutos más, en silencio, sintiendo que algo se había cerrado de forma definitiva. Ernestina ya no estaba presente en carne, pero seguía viva en ese momento, en esa unión improbable, en ese perdón concedido. Cuando se levantaron para irse, Álvaro miró una última vez la tumba. No como quien se despide, sino como quien promete continuar. Y mientras caminaban juntos hacia la salida del cementerio, quedó claro que ese no era solo el final de una historia. Era el inicio de una familia construida sobre dolor, verdad y, finalmente, redención. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.